En esta semana nosotros hemos estado compartiendo, en realidad desde 2 semanas atrás, acerca de la importancia de lo que es ser un discípulo, la importancia de lo que es el discipulado también. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Porque nosotros hemos recibido muchas veces información, pero esta información que hemos recibido no ha generado la transformación que nosotros deseamos probablemente. Y esto se puede deber a muchos factores, ¿no? Yo no quiero hablar acerca de los factores que podrían hacer que mucha gente no vea en su vida a Dios, aparentemente, pero de lo que sí quiero hablar es acerca de lo que significa ser un discípulo, ¿no? Y cómo lo entendían. Habíamos visto que en los tiempos de Jesús era común que una persona buscara un mentor, es decir, alguien a quien seguir. Actualmente los chicos tienen ídolos, la gente busca ídolos, la gente busca a quien seguir, busca modelos, busca ejemplos. Obviamente en la televisión no los vamos a encontrar, pero esos ídolos de barro que se han levantado a nivel del mundo, estrellas de cine, estrellas de rock, diferentes formas de comportamientos que la gente hace con el fin de obtener más likes, de obtener más likes, son, ¿verdad? A ver, los facebookeros, los instagrameros y todos los que están metidos en las redes sociales pueden entender mejor esto. Y la gente quiere reproducirse, ¿no? Y la gente quiere que la gente los siga de lejos, pero realmente de la época de Cristo a nuestra época actual, ciertamente hay una diferencia muy notable. En los tiempos de Jesús era común, como lo es ahora también, que la gente buscara modelo, buscara un mentor, pero claro, había un compromiso diferente. Ellos buscaban a alguien a quien imitar, alguien que le enseñe con su vida y con el ejemplo cómo deberían de conducirse en esta vida. Eso es lo que ellos buscaban. Eso fue así en la cultura de Oriente, desde la época de Jesús antes y después también. Actualmente nosotros vemos mentores olímpicos, ¿verdad? Por ejemplo, los que preparan a la gente para las Olimpiadas. Vemos que ellos están siendo, los entrenadores escogen, o sea, ellos no necesariamente van a llamar a cualquiera, van a escoger a quienes pueden cumplir ciertos requisitos para ellos poder reproducirse en estas personas para lograr un objetivo mayor, que es al menos participar no solamente de las Olimpiadas, sino lograr un puesto o ganar en sí mismo. ¿Y cuántos saben que la gente que está buscando ser mentoreada y que se prepara para esto, renuncia a muchas cosas? ¿O no es así? El atleta, como decía el apóstol Pablo, renuncia a muchas cosas también, ¿no? Para seguir una corona que es corruptible, una corona que se corrompe, que al final se seca y se puede volver, y se hace de hecho polvo, ¿verdad? Pero lo interesante que hemos estado viendo es que en la época de nuestro Señor Jesucristo había mucha gente que estaba dispuesta a dejarlo todo por seguir a rabinos muy reconocidos, como era el caso de Gamaliel o cualquier otro rabino conocido, porque se consideraba este tipo de gente, este tipo de personas, como el mejor ejemplo a seguir para construir una sociedad mejor. Y justamente son estas personas los modelos que se levantaban en medio de una sociedad donde cuando Jesús viene, cuando Él nace en esta tierra, ya existían rabinos renombrados. Los judíos tenían por costumbre estudiar la Torá. Desde los 5 a los 10 años aprendían el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia se lo aprendían casi de memoria. De los 10 a los 13 habíamos visto también que ellos no solamente aprendían la Torá, sino aprendían las tradiciones que habían heredado desde sus antepasados, es decir, las tradiciones de los judíos. Y de los 13 a los 18 ellos se entrenaban en el Talmud, es decir, en la interpretación rabínica hecha por los rabinos, valga la redundancia, de lo que era la Torá.
Y una vez que habían cumplido con todos estos requisitos, se presentaban y se postulaban para ciertos mentores. Es decir, por favor, quiero que tú me mentorees. Iban, ¿no? Y buscaban mentores. Pero ellos, al hacer esto, ya tenían una preparación de por medio. ¿Me están entendiendo, verdad? Lo que les estoy compartiendo. Ellos ya tenían una preparación de por medio. Y estos señores, como fue el caso de Gamaliel y muchos otros rabinos conocidos, una vez que escogían a su mentor, ellos se daban el derecho de admisión, o sea, de decir tú sí, tú no, vete en un año, todavía no. Pero una vez que ellos escogían, ellos se sentían pues las personas más privilegiadas, porque iban a ser personas no solamente de renombre, sino que renunciaban a muchas cosas por seguir una tradición. Sin embargo, cuando Cristo viene, cuando Él viene a esta tierra, Él no llama a esta generación que ya estaba, digamos, lista. Es como que estaban en cola. Había una cola inmensa. Yo me acuerdo cuando ingresé a la universidad, según lo he puesto en mi carrera, no lo digo por mañana, un touchdown para el pastor, ¿no? Pero yo recuerdo que no postulábamos pues en las universidades, para ingresar a una universidad pues postulaban 20.000 para entrar por carrera. Aproximadamente entraban, en mi carrera, ¿cuánto entraron? Creo que eran como 116, ¿no? Es una competencia bien ávida, bien, valga la redundancia, bien reñida, bien competente. Y hermanos, cuando Jesús viene, hay un campo que estaba listo. Es decir, mucha gente estaba dispuesta a dejarlo y abandonarlo todo, que se habían preparado, se habían entrenado. Pero el Señor Jesús no llama a este tipo de personas. Y esto es una de las maravillas de cómo Él va a construir su reino, ¿no? Él llamó justamente a las personas que no eran las indicadas, por aquellas cuales que nadie daría un céntimo. Él llamó justamente a las personas que eran vistas como un problema social. Llama a las personas que prácticamente no calificaban para nada. Por eso es que cuando Él comienza a llamar a este tipo de personas, lo dejan todo. Cuando Él llama a Pedro, Pedro lo deja todo. Incluso hay una pesca milagrosa que Dios ha hecho, que Cristo, por su palabra, cuando Él echa las redes a la mar, y hay una pesca milagrosa, y luego Él se queda asombrado y se acerca y le dice: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Como si el Señor no supiera su condición. Por supuesto que lo sabe, pero lo que el Señor va a comenzar a hacer es que Él va a comenzar a construir una nueva sociedad, una nueva generación a partir de la gente menos calificada, humanamente hablando. No significa que hoy el Señor desprecia a las personas que están calificadas. Ojo, no estoy diciendo esto, sino que lo que estoy tratando de enseñar en este punto es que el Señor llama a gente que nadie hubiese llamado. Por eso es que en Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, dice. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué era lo que Él tenía que deshacer? ¿Qué era lo que el Señor tenía que desestructurar, que tenía que quitar? Lo que Él tenía que deshacer era ese globo religioso que el hombre había formado y armado. Esa sociedad, entre comillas, que es una sociedad totalmente hipócrita, que condena a otros cuando uno señala a alguien. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos hemos señalado a alguien en algún momento? Levanto mis manos, ¿cuántas veces lo hemos hecho, no? El detalle es que no lo debemos seguir haciendo. Pero cuando uno señala a alguien, un dedo señala a la persona, pero tres te señalan a ti. Y uno, como testigo, esto es solamente un juego de palabras, nada más, no es que sea bíblico, pero lo que quiero mostrar
es como tenemos esa arrogancia, el ser humano tiene esa arrogancia de acusar a otros y de acusarnos unos a otros. Y ciertamente puede haber culpa y puede haber mucha razón en lo que se está diciendo. Pero hermanos, la respuesta es sencilla y Jesús lo resumió en una sola cosa. ¿Se acuerdan lo que él dijo? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué ocurrió? Se sintieron acusados, porque la palabra los hizo ver su condición. Pero ¿qué hicieron estos hombres? En vez de venir a Cristo como la mujer que fue encontrada en adulterio estaba delante de él, ¿qué hicieron? Vinieron a Jesús, se quedaron, dijeron, Señor, yo soy tan culpable como esta prostituta. Soy tan pecador o tan pecadora. Claro, no he cometido el mismo pecado que ella, pero he cometido otros pecados. Pero soy tan culpable como esta mujer. ¿Dijeron eso? ¿Se quedaron allí o se fueron? Se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque no querían ser expuestos. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? No, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué es lo más fácil? Se fueron. ¿Por qué? Porque no querían ser expuestos y querían seguir creyendo la mentira que el sistema de este mundo implantó en ellos. Entonces, es interesante ver en este punto, ¿no? Que si tú quisieras transformar el mundo, ¿a quién escogerías? ¿No escogerías una Mariel? ¿No escogerías a una persona de renombre? ¿No escogerías personas modelo, tipo? Por supuesto. Pero el Señor Jesús no escogió este tipo de personas. Él escogió justamente aquello que el mundo estaba rechazando. Hoy vamos a hablar, eso era solamente la introducción, hermanos, para poder entrar al punto. Hoy vamos a hablar acerca del costo de ser un discípulo. Porque habíamos visto que el discipulado es estar enyugados a Cristo. O estamos enyugados a Cristo, o estamos enyugados al sistema de este mundo que estaba y ciertamente todavía ejerce dominio, está ejercido por Satanás. No hay otro yugo. O eres esclavo de la justicia, o eres esclavo del pecado. O eres esclavo de Cristo, o eres esclavo de Satanás. No hay términos medios. Acá no hay high or silver, que era de mi época, ¿no? Ya de los solitarios. Bueno, ustedes, algunos ni se acordarán, estos son para los que están arriba de los 40. Y quizás un poquito más. Pero el punto es que acá no hay términos medios, no hay que, no, o sea, ni con Cristo ni con Satanás, no. O eres de Cristo, o eres del enemigo. Entonces, así de sencillo. Entonces, el Señor cuando nos llamó a libertad, pero libertad en Él. O sea, la libertad no significa que yo pueda hacer lo que yo quiero, lo que se me viene en gana, para dar rienda suelta a mis deseos, a mis placeres, a mis deleites, a mis intereses. No. La libertad en Cristo es una libertad limitada dentro de Él. Está en Él. ¿Qué significa eso? En la época, para hacerlo sencillo, en la época donde había esclavitud en los Estados Unidos, un hombre que tenía muchos esclavos conoció el Evangelio y conoció a Cristo. Y dijo, yo no puedo seguir sosteniendo gente esclava, dice, en mi propiedad, en mi haber. Así que él llama a la cocinera, que era una persona muy cercana a él, y le dice, mira, desde ahora te declaro libre y te doy tu carta de libertad. ¿Y saben? Ella le agradeció y le dijo, y es más, ya no, cada trabajo que vas a hacer en mi casa te lo voy a pagar. Vas a gozar del haber de tu trabajo. Puedes irte, pero ella no se iba. ¿Me has entendido? Puedes irte, eres una mujer libre. Y así hizo con otros
¿Y saben lo que ella hizo? Prefirió quedarse en la casa de él. La pregunta es ¿por qué? Y él pregunta, ¿pero por qué se quedaron? ¿Por qué? Es verdad que usted me ha dado libertad, pero si yo salgo de su casa para afuera, cualquiera puede venir y romper la carta de libertad que usted me ha dado y me van a esclavizar otra vez. Yo a usted lo conozco, somos como una familia, yo le agradezco que me haya dado libertad. Sí, soy libre, pero voy a seguir trabajando en su casa. Ella sabía que si ella salía de su casa, de la casa de este hombre, otro iba a venir y podía obligarla. ¿Me dejo entender? Eso es lo que hace Satanás con nuestra vida. Nosotros no hemos sido llamados a ser libres. Sí, somos libres, pero nuestra libertad está en Cristo. No está en que somos libres para hacer lo que se nos da la gana, porque en realidad no podemos hacer lo que se nos da la gana, porque vamos a pagar las consecuencias de ello. Amén. Entonces, cuando hablamos, y ahora yo quiero hablar acerca de este punto que es muy importante, el costo de ser un discípulo, tenemos que entender varias cosas en este punto. Tenemos que entender varias cosas. Número uno, que la salvación no cuesta nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La salvación es gratuita, hermano, no cuesta nada, pero el discipulado nos cuesta todo. Todos quieren que Jesús nos salve, pero no todos quieren que el Señor sea su Señor. Y para que el Señor sea el Señor en la vida de una persona, esa persona necesita ser discipulada, estar bajo un discipulado. La salvación ocurre en un instante, pero el discipulado transcurre y ocurre durante toda nuestra vida. Es un haber diario. Amén. Dígale al que está a su lado, es todos los días. Sí, la salvación fue en un instante, pero hermanos, el discipulado es algo que va a ocurrir día a día. Somos entrenados por Él. Somos entrenados por la persona que Dios ha permitido que esté con nosotros y delante de nosotros. La salvación es algo que Dios ha hecho por todos nosotros, pero el discipulado va a ser un caminar diario hasta el fin de nuestros días. ¿Por qué traigo este tipo de conceptos aquí? Porque, hermanos, hemos aprendido probablemente algunos, bien o mal, no lo sé, pero la idea es traer claridad de lo que es un discipulado, porque algunos podemos estar pensando que somos discípulos de Cristo para sentirnos bien, pero lo cierto es que lo somos. Estamos bajo un discipulado, estamos viviendo nuestra vida a alguien, tenemos una comunión diaria con la palabra. O sea, ¿realmente el Señor es nuestro Señor? ¿O solamente porque venimos a la iglesia pensamos que somos discípulos de Cristo? Amén o ayayay, como quieran. Hoy en día, hermanos, en este tiempo, muchos enseñan que solamente tienes que tomar una sencilla decisión de aceptar al Señor como tu Salvador para ir al cielo. Él va a perdonar tus pecados, vas a tener la vida eterna y ya está. Lo cual es cierto, pero no te dicen nada de que hay que vivir una vida para Él. O eres siervo de Cristo o eres siervo de Satanás. No hay términos medios aquí. Amén. Entonces, esto es un proceso de toda la vida. Los que no entienden que Jesús nos está llamando a un discipulado cuando vienen tiempos difíciles, como no han entendido que ellos han sido llamados para ser discípulos, ellos no han sido, cuando Dios llama a alguien, no lo llama para que creas solamente, porque nuestro término y nuestro concepto de lo que es creer difiere mucho del creer que ellos estilaban, el concepto que ellos tenían acerca de lo que era creer. El que cree puede dar su vida por lo que cree. La pregunta es, cuando nosotros decimos que creemos en algo, ¿podemos dar la vida por lo que creemos? No quiero que me respondan. Pero cuando una persona no entiende que Jesús lo ha llamado a un discipulado, cuando vienen los tiempos difíciles, ellos se decepcionan de la vida cristiana. Y lo peor es que se enojan.
Y se enojan con Dios, se enojan con la iglesia, se enojan con el pastor, se enojan con el líder, se enojan con Jesús. Pero el problema no radica en la obra de Dios. El problema radica en que esa persona no ha entendido que su llamado es un llamado a ser un discípulo. El llamado de Dios es un llamado a ser discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo es un asunto de toda la vida. Amén. No es un asunto, ya creo, ya. No. Es un asunto de toda la vida. Jesús no dijo, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser mis discípulos? A ver, que levanten la mano. Había 15.000 personas que seguían al Señor. 5.000 hombres, dice, ¿no? Entre esposas y niños, un promedio de 15.000. Él no dijo, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser mis discípulos? Por favor, levanten sus manos. A ver, levanten sus manos, ¿quiénes quieren ser mis discípulos? Y todos, yo. ¿Y cuántos de ellos estaban con él? Él no dijo eso. ¿Quieren ver qué dijo él? Vamos a Lucas 14:25. Voy a leer hasta el 33. En Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él. Es decir, caminaban con él, grandes multitudes. Y volviéndose, les dijo, para marcar las cosas claras. ¿Qué le dijo? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. ¿Les está hablando del costo del discipulado o no? ¿Ok? Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Verso 28, porque ¿quién dice de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si lo que necesita, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, dice? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, por el otro ejemplo, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Un ratito, pero acabamos de ver que esta gente, como los hombres como Gamaliel y muchos otros hombres que fueron entrenados, estaban preparados para seguir a un líder, a un mentor, seguir a un rabino, estaban dispuestos a dejarlo todo. Pero Jesús no los escoge a ellos. ¿A quién escoge? Lo que el mundo desprecia, lo que el mundo no, lo que para el mundo no califica. Pero ahora, a lo que Él está llamando, les dice que tienen que dejarlo todo. ¿Vemos que el discipulado es cosa seria o no? Es cosa seria. Estar bajo un discipulado es cosa seria. Es importante. El Evangelio, tal y como es, siempre va a ser una amenaza para el sistema religioso. Fue una amenaza para el sistema religioso cuando vino Cristo. Porque no llamó a los que supuestamente debería haber llamado. Porque, ¿cuál era la crítica que los fariseos tenían? ¿Por qué tu maestro anda con prostitutas y ladrones? ¿Por qué anda con pecadores? Esa era la crítica. En otras palabras, si queremos verlo de una manera inversa, oye, ¿por qué tu maestro no está con nosotros? Si nosotros somos el club, nosotros somos los chéveres, somos los buenos. Él debería estar con nosotros. Es más, que venga con nosotros para que tenga color, como dicen los chicos, ¿no? Para que tenga más luz. Así es supuestamente como ellos veían las cosas. Pero Jesús no vino a ellos.
que hace el Evangelio siempre es una amenaza al sistema. ¿Por qué? Porque lo que hace es evidenciar que el sistema está mal. Por eso, cada vez que se predica el Evangelio correctamente, inmediatamente el sistema religioso fabrica o construye algo muy similar, que parece Evangelio, pero no es Evangelio. ¿Cuándo yo sé que es Evangelio y cuándo sé que no es Evangelio? Cuando no transforma vidas. Por más parecido que tenga el Evangelio, no es Evangelio. Cuando no te muestra tu condición, por más que parezca Evangelio, no es Evangelio. Cuando no nos refleja y nos permite ver a Dios y nos permite ver su gracia y su misericordia. Cuando nosotros comenzamos a ver a través de la palabra, nuestra condición es Evangelio. Pero no es conceptual, sino nos permite ver para generar un cambio en nosotros. ¿Amén? ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, el sistema religioso siempre va a poner algo similar. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. ¿Qué hace él? Él no quiere que la gente entre en la verdad. Él quiere... ¿Cuál es el engaño que él nos ha hecho creer a nosotros, al hombre que va a la iglesia? Estoy hablando ahora del hombre que va a la iglesia. ¿Cuál es el engaño? Que tú puedes vivir tu vida cristiana. Tú no necesitas un discipulado. Tú puedes leer tu Biblia, vas a la iglesia los domingos, eso es suficiente. ¿Qué más quiere el pastor? ¿Qué más se está pidiendo en esa iglesia? No, acaso tonterías. Tú sigue, tú puedes. Y nos quiere hacer creer que tú puedes llevar tu vida solo. Pero hermano, cuando tú estás solo, cuando nosotros estamos solos, es cuando nosotros tenemos los más grandes fracasos en nuestra vida, ¿o no es así? Las caídas más fuertes son cuando tú estás solo, cuando estamos solos, ¿o no es así? Entonces no se trata de cuánto sabemos, no se trata de cuánta información tenemos. Entonces siempre el Evangelio, una de las cosas que va a hacer es exponer al sistema religioso y va a exponer el Evangelio para que el hombre vea la diferencia. Oye, ¿y a ti quién te sanó? Le preguntaban al ciego de Juan 9. No sé, le dice, pero tú no le agradezcas a él, tú agradece a Dios porque ese hombre es pecador. ¿Y sabes lo que este hombre dijo? Si es pecador, no sé. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Cuando el hombre comienza a experimentar esas verdades espirituales en su propia vida, eso es Evangelio, porque trae transformación. Pero el sistema siempre nos va a mostrar una fe que no es genuina. Por eso es que cuando nosotros vemos en el verso 25 que leímos, grandes multitudes iban con él. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Él estaba estableciendo un nuevo orden social. Él estaba rompiendo con la estructura religiosa que hasta ese momento se había levantado, que hasta ese momento se había erguido, haciéndole creer a la gente que eso era lo que tenían que seguir. ¿Y peleaban por seguir eso? Por supuesto que peleaban por seguir eso. Se preparaban de los 5 a los 10 años en la Torá, de los 10 a los 13 se preparaban en las tradiciones judías, de los 13 a los 18 se preparaban en el Talmud, en la interpretación rabínica de la Torá. Y luego se postulaban para buscar los mejores maestros, los mejores rabinos. Y cuando Jesús vino, a ninguno de ellos llamó. Llamó justamente todo lo opuesto, todo aquello que el mundo desprecia. Eso fue lo que él llamó. Él está estableciendo un nuevo orden social. Él está rechazando, no está rechazándolos a ellos, está rechazando el sistema que Satanás ha levantado en ellos. Han escuchado que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Dios no los está rechazando a ellos, pero lamentablemente ellos están contaminados con el sistema. Por eso cuando la mujer samaritana se encuentra, cuando el Señor Jesús intencionalmente le habla a esta mujer,
ella le hace una pregunta: ¿dónde debemos adorar? ¿Dónde? Yo no sé dónde, Señor, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria dicen que debemos adorar en este monte, pero en Jerusalén dicen que en este monte debemos adorar. ¿Dónde? La gente que está buscando respuestas está cansada de la religiosidad. ¿Cuál era el problema de esta mujer? Promiscuidad sexual. ¿Podía controlarlo? No. Tenía 5 maridos y con el hombre que estaba no era su marido, pero estaba con uno más. Era religiosa, ¿podía controlar su ser? No podía. Y le hace la pregunta al Señor, porque cree que ella no estaba cansada de su propia vida. Estaba cansada. ¿Pero ella busca al Señor o el Señor la busca a ella? El Señor la busca a ella. ¿Y qué le dice el Señor a ella? Te aseguro que ni en ese monte ni en este otro. ¿Por qué? Eso está en Juan 4:24. Ese verso no te lo he dado, pero vamos a ir un ratito. Creo que es el 23. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No está hablando de misticismo cuando está hablando de espíritu. Cuando está hablando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, está hablando del espíritu de la palabra. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esta mujer encontró la respuesta. Por eso en el verso 26, cuando el Señor le dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Estoy leyendo Juan 14:26, por si acaso. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué está diciéndonos Jesús? Él está usando una hipérbole, que para nosotros sería como un superlativo. Está exponiendo un problema, pero está exponenciándolo. ¿Qué está diciéndole? Lo que Jesús está diciendo es que para ser un discípulo mío, tienes que amarme más que a tu propia familia. Es decir, está dispuesto a todo. Verso 27. Y al que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿por qué el Señor les habla de una cruz? Para ellos no era nuevo esto. Para ellos era algo cotidiano la cruz. ¿Por qué? Porque cuando tú entrabas a los pueblos, a las entradas de los pueblos, de las aldeas, tú encontrabas gente crucificada en las entradas de los pueblos, que era un medio disuasivo, es decir, para frenar la delincuencia, para frenar la corrupción. Todos aquellos que se portan mal y que hacen lo malo socialmente van a morir de esa forma. Y esa era la razón por la cual en las entradas de las ciudades había gente crucificada. ¿Para qué? Para mostrar el castigo que llevaba la gente corrupta y perversa. Y cuando Jesús les habla y les dice: y el que no lleva su cruz, Él no les está hablando algo nuevo, les está hablando de su cotidianidad. ¿Ellos están entendiendo? Por supuesto que están entendiendo. Y dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo es que los que le siguen tienen que estar dispuestos a hacerlo hasta la muerte. La pregunta es: ¿el discipulado que nosotros tenemos es hasta la muerte? ¿O solamente o firmamos todo el año 2020? El año 2021 veremos. No, es hasta la muerte. Lo que Él está diciendo es: tienen que estar dispuestos a ser mis discípulos al punto de morir por lo que creen, por a quién están creyendo. Lo que uno tiene que hacer para poder entender esto, y ellos lo entendieron así, uno tiene que vivir como si uno estuviera sentenciado a muerte. ¿Cómo es esto, pastor? A ver, explícame. Fácil. Cuando uno sabe que mañana va a morir,
Yo espero que ninguno aquí, por favor. No todavía. En que sea todo dentro del plan de Dios. Pero cuando uno sabe que mañana tiene que morir, el carro nuevo, la casa nueva, las cosas nuevas, el televisor nuevo, el iPhone nuevo, el celular nuevo, no importa tanto. ¿O sí? ¿Importa? Ya no tiene el mismo significado. Es decir, cuando uno camina sabiendo que vas a morir mañana, la perspectiva de vida tiene otro significado totalmente distinto. Esto hace que la búsqueda que la gente tiene de poder, de estatus, de control, de dominio, de ejercer dominio sobre otros, lo cual no está mal siempre y cuando sea para el bienestar social, pero cuando es para los propios intereses, estas cosas se vuelven irrelevantes. Tenemos que estar listos a vivir cada día como si fuera el último. ¿Cuántos dicen amén? Y vivir cada día sabiendo que estamos como sentenciados. Eso es un discipulado. Una persona que está sentenciada. El hecho es que cuando nosotros vivimos en nuestro día a día, queremos que Dios se acomode a nosotros, porque no entendemos. Pero ¿saben? Cuando entendemos, a través de los problemas entendemos. ¿Qué generan los problemas en nosotros? Generan que nosotros pongamos nuestra mirada en Dios. Generan aflicción, generan dolor. ¿Y saben? Las cosas banales, las vanidades de este mundo, pierden su valor cuando nosotros comenzamos a mirar la vida de esa forma. Tenemos que vivir como si estuviéramos bajo sentencia de muerte. Así vivían los discípulos. Así vivía Pablo, así vivía Pedro, Juan, encarcelados, yendo de un lugar para otro, siendo acusados injustamente, sentenciados. ¿Y saben? Cuando ellos se encontraban en una situación como esta, ¿qué decían? Todo esto ha sido para provecho del Evangelio. ¿Por qué? Cuando Pablo estaba en la cárcel, todos los presos se convertían. Lo mandaban a un lugar, el lugar donde él estaba era el lugar donde el Evangelio avanzaba. Y todo esto decía ha sido para provecho del Evangelio, para provecho de la obra. Verso 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, dice, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todo lo que lo vea comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al mandar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A las multitudes, hermanos, que le estaban siguiendo, les está diciendo, calculen el costo. Por eso él lo dijo, a ver, levanten la mano todos los que quieren seguirme. ¿Eso dijo Jesús? Todos hubieran levantado la mano, 15.000. En un día, 15.000 discípulos. Pastor, he ido a predicar, he tenido una gran conferencia, he tenido una gran... Y se han convertido, 80.000 personas se han convertido al Señor. ¡Wow! ¡Bravo, bravo! Una gran cruzada. ¿Es así? Porque levantó su mano y dijo, yo acepto, yo recibo. ¿Es un discípulo? No. ¿Es un discípulo? No es un discípulo. Jesús lo hubiera hecho. ¿Lo hizo? ¿Qué puso él? El costo primero. Les antepuso lo que les iba a costar seguirlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesús, él vino a construir su reino, pero él puso el costo de lo que eso iba a seguir. El Señor aquí vemos que ha usado dos parábolas que comunican el mismo mensaje. Primero, uno que quiere edificar una torre. ¿Para qué quiere edificar una torre? Para protegerse. ¿Para qué era una torre? ¿Para qué creen ustedes que se... ¿Cuántos han jugado ajedrez acá? Ya, no importa si no juega ajedrez.
Una torre, ¿para qué sirve una torre? Para ver, para divisar, para proyectarse. Que si alguien viene, o si hay un enemigo, o sea, no solamente las torres sirven de protección, sino también sirve para visualizar. Entonces el Señor lo que está diciendo acá, que este hombre quiere edificar una torre. ¿Para qué? Para protegerse. Y el otro ejemplo que usa es de un rey que enfrenta una guerra. Pero en ambos casos, no calcular el costo. En el primero produce vergüenza y destrucción. En el caso del segundo, cuando no se calcula el costo. Ahora, ustedes dirán, pucha pastor, pero primero me está diciendo que todos podemos seguir al Señor. Sí, porque así lo dice la palabra. Él no escogió lo extraordinario para seguirlo. Él escogió lo extraordinario, o sea, nosotros. Oye, pastor, ¿pero lo extraordinario no es mejor que lo ordinario? Sí, porque justamente aquello de lo que no esperas, Él espera. Y Él está diciendo que tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. En vez de apoyarse el hombre en lo que antes se apoyaba, ahora tiene que abandonarlo todo para seguirlo a Él. Él mismo lo dejó como enseñanza. Cuando vinieron en Lucas 8:19, así rápido vamos ahí, vinieron su madre y sus hermanos, vinieron a Él, pero no podían llegar a Él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, oye, avísale al maestro que su madre está acá. Sí, ya, ¿quién le avisa? Yo, todos quieren avisarle, ¿no? Porque le vamos a decir al maestro que su mamá está acá, pues, ¿no? Claro. ¿Quién no le quiere avisar? Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. No, o sea, deja de hacer todo lo que estás haciendo, ya, anda, atiéndelos. Él entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué? Y la hacen. Dejó todo. Se sacrificó por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Él? Y Él, ojo con lo que voy a decir, Él no nos pide nada extraordinario. Él no nos está pidiendo hasta 20 planchas, 100 ranas, date 50 vueltas a la manzana. Él no nos está pidiendo eso. Él lo único que está diciendo es, niégate a ti mismo. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a vivir bajo sentencia? ¿Qué es lo que Él nos pide? ¿Nos pide algo difícil? No nos pide algo difícil. El secreto, hermano, para ser un discípulo de Cristo es sencillo, solamente seguir su palabra. Estar bajo un discipulado, seguir su palabra. ¿Qué dice Juan 8:31? Y con ese verso voy a terminar. Y el verso 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué ocurrirá? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No dice que tú puedes hacer muchas cosas por ti mismo, o por tu propio impulso, por tu propia cuenta. Lo único que Él demanda de nosotros es si permanecemos en su palabra. ¿Qué significa permanecer en su palabra?
Hermanos, esto es nuestro alimento. Cada mañana, cada día, a todo tiempo, en todo tiempo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque hay quienes no lo son verdaderamente, porque no permanecen en su palabra. ¿Y por qué permanecer en su palabra? Porque en la palabra de Dios, la única que puede generar cambio y transformación en la vida de una persona. Yo no puedo cambiar porque digo mañana voy a cambiar. ¿Cuántas veces he querido hacer eso? ¿Soy el único? ¿Usted no se ha frustrado con su propia vida? Cuando usted ha dicho mañana voy a cambiar, mañana voy a hacer, mañana esto y mañana, y se propone mañana, y el mañana nunca llega. O llega un ratito, pero después tu ser, tu misma naturaleza se corrompe y te condena. ¿Cómo es así? Pero Él lo puso sencillo. No lo puso sencillo. No lo puso de la forma como el resto lo esperaba. Todo el mundo pensaba que tenían que hacer grandes cosas para el Señor. Los rabinos habían puesto reglas más extremas aún. Ellos decían, tenías que lavarte las manos 3 veces. Ellos dijeron, no, nos vamos a lavar las manos 7 veces. Le dijeron algo y ellos quisieron hacer de la ley, quisieron superar la ley. Pero Jesús no nos pide nada extraordinario. Lo único que nos dice es, si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cómo voy a conocer la verdad? Cuando su palabra esté en mi vida. No hay otra forma de conocer la verdad. Y cuando conozco la verdad, esa verdad me trae a libertad. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Padre, yo te doy gracias.